106.5. 7:42 minutos, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. A trabajar, a aprovechar estos días normalitos que nos quedan del año, ya que en la medida que se acerca Navidad y fin de año, la gente se pone en fiesta, en encuentros, en angelitos, aguinaldos, y ya ustedes saben, el rendimiento laboral baja. Eso es una realidad. Así que vamos a aprovechar estos días que aún no han iniciado las fiestas. Tengo una especie como de potpourri de varias informaciones que quiero comentar. A propósito de las cartas, tanto del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, en esa condición es que vamos a hablar, como del doctor César Mella, director del IDSS, donde el ingeniero Vargas Maldonado les pide la posición para nombrar ahí, dar participación a otros compañeros del partido, basándose en el acuerdo de gobierno compartido. Y el doctor César Mella les responde que eso es un irrespeto y copia al presidente. La lectura que hago de eso a mí me sorprendió muchísimo. Y la primera pregunta que me hago en este país, ¿quién nombra, quién cambia o sustituye, quién destituye, cancela o suspende? Hasta el momento el presidente de la República. Si por asuntos internos del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado entendía que otra persona debía ocupar esa posición y en base a ese acuerdo al que llegaron de un gobierno compartido, entendía que el doctor César Mella debía ser sustituido, entiendo que debió hablar con el presidente y que el presidente lo sustituyera con las razones que ellos tuviesen. Pero no fue así. Entonces uno llega a la conclusión, pero los políticos ya ni siquiera guardan las formas, o sea, lo hacen de una manera descarada. Y esto a mí como ciudadana, que no soy activa ni he estado activa en ningún partido político, me da mucha pena. Porque ¿a qué conclusión uno llega? Los dirigentes políticos no han entendido el mensaje. El planeta cambió, los continentes han cambiado, este país ha cambiado, esta sociedad ha cambiado. Este reclamo que ha hecho la sociedad, que se unió al movimiento verde, pero mucha gente que no era militante del movimiento verde, pero que ante la falta de una oposición organizada, se subió en ese carril, en ese tren, para poder manifestar. Cero impunidad, cero corrupción, pero cero irregularidades como estas. Usted llega al gobierno por el apoyo de un grupo de personas. Si usted tiene que compensar a esas personas, sí, eso se entiende. Pero usted no puede ver las instituciones estatales como algo para repartir así de manera descarada. Esto ha cambiado. Entonces la sociedad nos está pidiendo a todos, a los políticos, como he dicho, abogados, médicos, a nosotros, los periodistas, que cambiemos y nos adaptemos a los tiempos modernos. Y ante esto uno llega a la conclusión de que lamentablemente los políticos siguen igual como lo hacían en el siglo pasado, el cual dejamos atrás hace 17 años y no se han ocupado de cambiar. Esto es muy, muy lamentable. Y nos habla de que lo que nos espera a partir del 20, porque será más de lo mismo. Por otro lado, ahora en noviembre, recuerden los empleadores que corresponde el completivo del aumento salarial del salario mínimo en las empresas no sectorizadas. Ustedes se recuerdan que a través del Comité Nacional de Salarios, 7%. Sí, se acordó que el 7% se hizo en mayo, ahora corresponde el 13%, porque el total acordado de aumento de salario mínimo para las empresas no sectorizadas era de un 20%. Aquellas empresas que pagan quincenalmente, esto debió reflejarse en la nómina del 15. Aquellas que lo hacen mensualmente, debe reflejarse en la nómina del 30. ¿Y qué pasa si a usted le correspondía y su empresa no lo hizo? Póngase en contacto con el Ministerio de Trabajo, porque el director general de salarios, Félix Hidalgo, ha dicho que el Ministerio de Trabajo dará seguimiento, el Comité Nacional de Salarios dará seguimiento a esto, tanto a las empresas que tienen que hacer este completivo del aumento de salario mínimo, como a los empleados que deben ser beneficiados por esto. Por otro lado,
Nosotros comentaba con Anibelca antes de salir al aire los casos de pacientes que han contraído bacterias en clínicas, en hospitales. A uno como periodista le llegan muchas informaciones. Casos que se han comentado públicamente. Richard de los Santos, hermano de Juan de los Santos. Fue una muerte repentina, muy dolorosa, porque fue poco tiempo después de la muerte de Juan de los Santos, del asesinato de Juan de los Santos, y era como el líder de esa familia en ese momento, que iba a asumir todo. Entonces se habló de que contrajo una bacteria. Claro, no sabemos dónde la contrajo, si esto fue una responsabilidad del centro médico donde estaba o era una situación de él de salud. También cuando murió Juan José Ayuso, el periodista, que tenía una enfermedad y fue operado, se habló también de que contrajo una bacteria. Y lo mismo, no tenemos la información si fue una situación particular de él o del centro hospitalario donde estaba. Y sé también de la esposa de un reconocido dirigente empresarial de Herrera, que cuando murió años atrás se comentó eso. Yo durante el fin de semana, al ver la noticia, la información de la que voy a hablar ahora, me sentí tentada a llamar a los familiares para confirmar, pero decidí que no iba a estar moviendo un duelo que sé que es muy doloroso, no importa que hayan pasado 5, 7, 8 años, duele mucho. ¿Para qué remover esto? ¿Por qué hablo de esto? Hay un interesantísimo estudio que se da a conocer luego de 15 años de trabajo de una universidad de Colombia. ¿Y qué logró ese equipo de investigadores? Identificar 4 bacterias que son altamente resistentes a antibióticos. Voy a mencionar los nombres, a mí no me dice mucho, pero a los que conocen y me excusan, yo no sé si se pronuncia así, Escherichia coli una, Klebsiella pneumoniae otra, Pseudomonas aeruginosa y la última, Staphylococcus aureus. Y estas bacterias producen, por ejemplo, infecciones urinarias e intraabdominales, neumonías, entre otras. Son altamente resistentes a los antibióticos y afectan pacientes internos en hospitales. Hay un equipo de asesores de hospitales del continente de América que dice que hay un 30% de estas bacterias que están en el organismo. Entonces es como si ellas aprovecharan, son las llamadas infecciones oportunistas, cuando baja la defensa, porque el individuo tiene una situación de salud, estas bacterias aprovechan. Bueno, eso es responsabilidad de cada individuo, pero hay un 30% de estos casos de bacterias que se contraen, porque establece este estudio de la Universidad de Colombia y ellos evaluaron varios hospitales y clínicas de América Latina. Falta de políticas de aseo general, falta de políticas de higiene, ausencia de política de lavado fuerte de manos, que por eso es estos casos de pacientes que están siendo afectados por bacterias en los hospitales, y las recomendaciones fortalezcan estas políticas de higiene y aíslen a los pacientes que tienen bacterias. Vamos a poner atención a este estudio y la pregunta, ¿está actuando en este sentido el Ministerio de Salud Pública ante las denuncias que se han hecho recientemente? Sabemos que hay un porcentaje, que eso es normal en cualquier hospital del mundo, pero nosotros estamos dentro del promedio o pasa un poco más del promedio. Uno se pone en contacto con el Ministerio de Salud Pública y te hablan del protocolo, te ponen todo eso teóricamente, pero se cumple, porque hay muchos protocolos que no se cumplen. Además, sí, la directora de Proconsumidor nos dice que en restaurantes no hay los baños externos para que los empleados se laven las manos luego de hacer sus necesidades, y con esas mismas manos sucias van a preparar los alimentos por los cuales el cliente cumple. Tenemos garantía de que en los hospitales se cumple con ese protocolo de las políticas de higiene y de lavados de manos de manera muy especial para un caso de una clínica y un hospital. Entonces vamos a ponerle mucha atención a este estudio de la Universidad de Colombia. Muy triste el caso de la productora de banano de Laguna Salada de Valverde.
Esta productora de bananos fue agredida por 2 o 3 ciudadanos de Haití con armas blancas. Está interna en Unión Médica en Santiago, fue intervenida quirúrgicamente. Primero estuvo en cuidados intensivos, salió ya de cuidados intensivos, pero los médicos dicen que tiene un pronóstico reservado. Se llama María de los Santos Díaz, es conocida como Marisol. Lo grave es que ha sido un incidente muy confuso. ¿Por qué? Dicen algunos, hay una versión, los detenidos dicen, fue el hijo de la señora, o es el hijo de la señora, el autor intelectual de este intento de homicidio. Entonces, ¿qué dicen los familiares de ella? Imposible, porque el hijo de la señora salió a agredir y a perseguir a estas personas, a los agresores. Hirió uno de ellos y contribuyó para que pudieran detener a 2 de ellos. Esta conducta se puede dar aun cuando sea el autor intelectual, por un lado, pero por otro lado no podemos dar como bueno y válido lo que afirman los agresores de que el hijo es responsable. ¿Qué nos queda? Bueno, desear que se recupere y esperar el informe, la investigación de la policía. Y finalmente, recordar que hoy comienza Expo Monteplata 2017. A diferencia de otros años, este año será de una semana, será en Yamasá, está dedicado a jóvenes y emprendedores. Podremos ver el potencial turístico, agrícola, ganadero, a nivel cultural de esta provincia y sus municipios, Yamasá, Monteplata, Vallaguana, Sabana Grande de Boyá, Peralvillo. Y recordamos, suponemos que el director de este cumplió con el alambrado que faltaba de Yamasá. Suponemos que ya todo está preparado para este jueves reanudar los compromisos que se habían hecho de construir una serie de caminos vecinales. Recordamos también el otro tema del agua, el acueducto, ¿no? Y pudimos hacer contacto con el ingeniero Horacio Mazara, pero debe aparecer porque se habló de unos fondos a nivel internacional, unos millones en euros que se dieron, y de la construcción del acueducto, nada. Así que éxitos a los organizadores de Expo Monteplata 2017 y todos rumbo a Yamasá. Son las 7:55 minutos.